estos aptos morían solos o se aglutinaban en las estepas o en las selvas para poder sobrevivir. Y esa situación se repite muchas veces porque estos machos se aglutinan una y otra vez y encuentran en su búsqueda de alimentos, encuentran o agua, se encuentran con manadas donde hay un macho apto que ostenta hembras y se repite la contienda, es decir, los machos débiles unidos matan al macho más apto, lo matan, lo descuartizan, se lo comen y el asunto está resuelto hasta un punto cuando las hembras están como objeto de disputa. Y estos machos se disputan y el macho más apto expulsa a los menos aptos y se repite la historia en los márgenes de lo que va a ser el salto vegetativo de homínido a hombre. Pero esta vez se repite y como tenemos un desarrollo material del cerebro que tiene potencia de abstracción, los machos débiles, llamamos los protohombres, porque son primarios, los protohombres, estos protohombres se dan cuenta de que ellos son fuertes cuando están juntos y se vuelven débiles cuando están solos y la muerte les llega más rápido. Ellos se dan cuenta de la relación de estar juntos, la virtud y las dificultades de estar solos. Entonces, ellos se dan cuenta también que para volver a estar solos, pero acompañados, para tener fuerza, se hay un problema porque las hembras, ya hablamos las protomujeres son objeto de disputa y para conservar la fuerza, ellos deciden, en el uso comunitativo, ellos deciden precisamente no acceder a las protomujeres en pos y en pro de conservar la fuerza de lo que es característico de ser débiles. Y ese salto cualitativo es importante porque viene a ser el salto cualitativo de la humanidad, lo que ha inaugurado la humanidad en la historia, y es precisamente que se llegan a tres prohibiciones en pos y en pro para vivir juntos, porque vivir juntos implicaría el sometimiento en un animal, el sometimiento del macho más apto sobre los otros, o hacer un pacto donde los más débiles son fuertes juntos, pero que la manera de sostenerse en el tiempo era no acceder a las protomujeres. Y el no acceder a las protomujeres es un asunto práctico que permitía sostener el respeto o bien la no agresión de los hermanos de la horda, y que eso viene a ser como la inauguración de la humanidad. Y que el recuerdo mítico, estos primeros hombres, al ser todo antiguo, recuerdan muy primariamente un recuerdo mítico que es haber matado a un padre o a un protopadre que era fuerte y que la única manera de matar, de sobrevivir era de términos colectivos, y lograron construir un tótem que inmolaba esa fuerza y ese respeto a ese protopadre que es mítico, es la construcción. Y aparecen tres leyes fundamentales de la sociedad, que es no acceder a la mujer de la horda y del prójimo, no matar a su semejante o agredirlo y respetar al tótem, que eso viene a ser como las tres leyes fundamentales de toda la sociedad a partir de hace 200.000 años. Es importante esto, ¿por qué? Porque, digamos, es un proceso dialéctico, en el sentido de que hay una confrontación de la naturaleza con el recién humano, y el recién humano, mediante los instrumentos de trabajo, permiten transformar. Lo que antes era la ley del más apto, ahora convierte en una ley de los menos aptos, que es la sociedad, es decir, la humanidad se sostiene por tres pactos. Y que a partir de ese momento, digamos, las sociedades propugnan por vivir conjuntamente y es menester hacer pactos para lograr vivir conjuntamente y no matar al otro para poder vivir unos sobre otros. ¿Y qué viene a ser eso en la cultura? Llamamos la cultura como la construcción estructural de la humanidad y donde aparece la historia, siendo la historia no la escritura, sino la historia vendría a ser, según Marx, la historia vendría a ser la transformación de la naturaleza por medio del instrumento de trabajo para la adquisición de los bienes de consumo.
o los bienes de existencia, que son fundamentalmente tres. Uno, el alimento. Dos, el traje o el vestido. Y tres, el techo. Fundamentalmente son los productos esenciales de la vida, que es lo más primario que hay. Y en consecuencia, digamos, uno puede entender dos elementos estructurales. El primero es la relación inexorable del humano con otro humano, la creación de pactos para vivir conjuntamente y la creación de pactos para trabajar conjuntamente sin agredirse. Y a su vez, esos pactos necesarios, y vale decirlo, los pactos implican limitar la satisfacción individual en pro y en por para un beneficio colectivo. Pero ese beneficio colectivo no puede ser posible sin considerar la relación dialéctica de esa humanidad con la Tierra. Es decir, que son dos elementos estructurales: la relación del respeto con el otro a partir de pactos y la relación y la protección de la Tierra por esa humanidad. Estos elementos estructurales, a través de los años, sobre todo en la sociedad occidental, se han olvidado. Por eso yo quise partir de ese momento. Y a partir de ese momento, digamos las sociedades, las conformaciones sociales recolectoras y cazadoras, nómades, vienen a respetar ese pacto para cazar y recolectar de manera colectiva y recoger de manera colectiva esos productos. Las mujeres que tenían sus niños, recordemos que son familias cláricas, son tribus, no son familias nucleares como las nuestras, y las familias nucleares, cláricas, nómades, las mujeres mientras estaban con los niños, ellas recolectaban animales, gusanos para la ingesta, la alimentación que pasaban por la cocción, y los hombres iban a cazar o a recolectar también, y reunían todo y se distribuían eso para poder vivir juntamente. Y se inaugura lo que se llamarían las sociedades matriarcales. Las sociedades matriarcales tienen como característica fundamental en que no hay propiedad privada y que entre la aparición de la humanidad hasta hace 120.000 años, que es lo que se llamaría el Paleolítico, y el Paleolítico tiene tres momentos: el Paleolítico temprano, el Paleolítico medio y el Paleolítico tardío. Viene a ser el proceso que es lento, pero es el proceso de el afinamiento de instrumentos, el afinamiento de la sociedad y el descubrimiento de la tierra como en el ámbito sedentario, y de qué manera también se crea, digamos, la ganadería y la agricultura, ¿sí? Sobre todo en el Paleolítico tardío. Pero son sociedades matriarcales, son sociedades en lo que plantea Marx, que son sociedades comunistas primitivas, y sobre todo las mejores constituidas en el tiempo son las sociedades del Paleolítico tardío, donde se encuentra, por ejemplo, el arte rupestre, donde se encuentran también los instrumentos del arado, los instrumentos de caza, los sílex, bien establecidos pero con piedra. Y por tanto la producción es incipiente, y esa producción incipiente se reparte de manera equitativa a la población, que es orientada, escuchen bien, orientada y dirigida por las madres más ancianas y más sabias de la comunidad. No estamos hablando de las mujeres, sino las mujeres más ancianas son madres, y las madres saben muy bien que son hijos y reparten de manera equitativa el producto de la tierra y el trabajo de todos. Subrayo eso porque la sociedad matriarcal no es el poder de las mujeres. La sociedad matriarcal es la sociedad donde un conjunto de madres que saben de la sociedad distribuye la equitativa de los bienes de consumo. Estamos diciendo que hay 190.000 años de construcciones matriarcales comunitarias, y que eso viene a preceder lo que son las sociedades patriarcales, y esas sociedades patriarcales aparecen con la propiedad privada, y esa propiedad privada aparecería, y que quiero contar,
aparece precisamente porque esas sociedades matriarcales, digamos, como el instrumento son muy rudimentarios, son de piedra, repito, la producción es muy escasa, pero apenas para poder vivir. Y cuando ellos descubren la selección de los metales, por la transformación del instrumento, la producción es mucho mayor, pero también había muchas pérdidas, porque no había planificación de esos productos, no se guardaban, sino se perdían, y cuando había temporadas de mal clima, esos productos se perdían. Entonces ellos entendieron que había necesario construir, digamos, dividir el trabajo. Si bien antes se dividía el trabajo por género, digamos, y no por género en términos para hacer unas divisiones radicales, sino para compartir, que eran las mujeres y los niños, y recogían gusanos y minerales que se iban a coger, y los de casa eran los hombres los que cazaban y las recolectaban las mujeres, pero no para someterse, sino de manera equitativa. En este momento, digamos, ya nos hace una división del trabajo, partiendo más rudimentarios de la división del trabajo entre administradores y trabajadores. Es decir, aquellos que podían administrar y planificar los productos de la tierra, productos que habían crecido considerablemente por los instrumentos de metal, son mucho más livianos, y al ser livianos, la producción era mucho más rápida, mucho más eficaz. Entonces aparece la división del trabajo como un aporte producto de la creación de instrumentos de trabajo y su transformación. En ese ámbito, en ese marco, y durante miles de años, los administradores lograron construir un saber importante, pero los administradores tenían gran espacio de ocio que permitía crear teorías de la naturaleza, que llamaría Marx la religión natural, que era precisamente cómo construir, cómo crear teorías a propósito de la naturaleza, de los cambios de la naturaleza, y cómo se constituía eso como una cuestión importante de concepción del mundo y que era permitida por los que trabajaban. Hasta ahí no hay problema, entonces el trabajo y, digamos, se reparte la equitativa. Pero durante miles de años, los administradores afinan su saber, los trabajadores afinan su saber, hasta el punto que los hijos de los administradores se creen dueños de la tierra, se apropian de la tierra, expropian de la tierra a los trabajadores, ¿sí? Y esclavizan a los trabajadores por deudas y se expanden, y porque son sociedades que van creciendo y van expandiendo a otras comunidades y van a someter a otras comunidades. Se parece lo que se llamaría el patriarcado, que es inherente, sustancial, a las sociedades esclavistas. Recordemos que el patriarcado no es simplemente el poder de los hombres, sino el poder de hombres y mujeres que ostentan la tierra y que someten a los trabajadores, que son los administradores. Y entendemos que, digamos, pues, las sociedades de clases antagónicas, que son esclavistas, se dedican a la guerra y someten a los esclavos como personas de guerra para crear la tierra, y estos esclavos se someten al pensamiento hegemónico de esos esclavistas que tienen la tierra y que adquieren su riqueza también, la riqueza que es de estas guerras, cuando los frutos de sus territorios se acaban, se lanzan a la mar para buscar más territorios. O sea, los viajeros no viajan por turismo, sino viajan precisamente para buscar más recursos. Digamos, ahí se repite, digamos, se extiende lo que son los estados matriarcales hace 10.000 años, cuyo referente viene a ser la Mesopotamia, hace 10.000 años, hace 13.000 años, y como primer fenómeno esclavista patriarcal. No olvidemos que venimos de las sociedades patriarcales, ¿sí? En el manifiesto comunista, Marx dice una cosa interesante, pero hay que leer el prólogo, porque dice que la historia de la humanidad ha sido marcada por la lucha de clases, pero dice en el prólogo: no conocíamos, cuando escribimos este manifiesto, no escribíamos el aporte de Hashausen, de Morgan y otros tantos que dieron cuenta de sociedades patriarcales, comunistas. O sea, antes de la esclavitud
y antes del sometimiento de la propiedad privada existían las ciudades verticales. No olvidemos eso. Lewis Morgan lo descubre, entre otros, Hamilton también. Más adelante Bachofen, más adelante también Freud, y eso también se inmortaliza con la familia propiedad real del Estado de Engels y Marx. De tal suerte que vemos que la humanidad no es determinada por las sociedades de clases, sino la humanidad es determinada por los pactos que permiten la organización y de manera colectiva la distribución del trabajo y sociedades horizontales y el cuidado de la tierra. Por eso las representaciones de esas sociedades son las diosas, diosas que dan cuenta precisamente de la fertilidad, que son figuritas robustas, gorditas, que dan cuenta de la fertilidad de la tierra y los pactos que había de protección de esa tierra. Más adelante aparecen, cuando ven las religiones, la religión va a mostrar cómo son las sociedades. Aparecerá después las sociedades politeístas, donde había dioses y diosas que compartían el Olimpo, en el caso de Grecia, y que tenían virtudes y vicios que eran también reflejo de la sociedad. Y más adelante, en la sociedad cristiana y las sociedades monoteístas, la mujer va a desaparecer odiosa y va a ser simplemente un objeto maligno, se pega benigno, y va a ser el poderío de un dios masculino, el dios cristiano, y el hebreo y el musulmán, que son las sociedades monoteístas. Yo les he dicho que si vamos a buscar el machismo, el bien del machismo no lo busquemos en los hombres, sino busquemos la esencia en Dios, en las sociedades cristianas. Es decir, si vamos a trascender a una sociedad mucho más justa, que el hombre no somete a la mujer, en las sociedades capitalistas y esclavistas, uno debe entender que debe ser eliminar el cristianismo de la tierra. Ahora bien, digamos, quiero hacer un poquito más ágil en esto, únicamente para desglosar a partir de ese momento lo que llamaría Marx los modos de producción. Y los modos de producción son maneras, son sociedades o modos para producir y que se establecen relaciones dialécticas. Voy a escribirlas aquí ayúdame con esto. Y él va a construir varios modos de producción. El primero el comunismo primitivo. ¿Sí? Lo que dije anteriormente, ¿sí? Las sociedades más primarias de la humanidad, que fue hace 200.000 años hasta 190.000 años más o menos. El segundo, que es producto no de la naturaleza, sino el producto precisamente de, escuchen bien, de la transformación de los equipos de trabajo, entendámoslo como la transformación de la tecnología y de la división del trabajo. Se produce la esclavitud. ¿Sí? Yo quiero anotar varias cosas al lado. ¿Sí? En el comunismo primitivo no había clases sociales, porque todo el mundo hacía uso de la tierra. ¿Sí? Porque hablar de clase social es hablar de quién tiene la tierra y quién no la tierra, y quién no la tiene. ¿Sí? En la esclavitud están los esclavistas, y los esclavistas son los que, digamos, poseen la tierra, los que ganaron la guerra, y los esclavos son los que no tienen la tierra, y son los que tienen solamente fuerza de trabajo y prole, tienen hijos. Está ahí la palabra proletario, ¿sí? Es decir, que el trabajador solo tiene fuerza de trabajo que la dispone para transformar las materias y producir mercancías, y prole, hijos. Esos hijos nacen esclavos y van a parecer esclavos durante varios siglos. Estamos diciendo acá que estas son dos clases sociales que están relacionadas dialécticamente. Es decir, cuando digo dialécticamente es que el esclavista crea una relación social a partir del esclavo, el esclavo produce y ahí está la relación no solo de producción, sino de relaciones sociales. ¿Sí? Porque el esclavista va a tener los privilegios que el esclavo no va a tener, pero va a establecer una relación de jerarquía a
partir de esa relación. ¿Listo? Posterior a este está el feudalismo. Lo voy a nombrar nomás para no quedarme ahí y no quitarle al tema central de la charla. Está el feudalismo, y el feudalismo fundamentalmente aparece en el siglo V después de la era común, o después de Cristo. Y el feudalismo es una combinación modo producción que es diferente a la esclavitud, porque la esclavitud se soporta es por la venta de esclavos, la producción en relación con ellos, pero los esclavos en Roma, por ejemplo, van a escasear a medida que los pueblos ya son asolados. Los esclavos van a poco a poco el mercado esclavo va a disminuir, hasta el punto que va a centrar la economía en la pequeña propiedad y la producción de la pequeña propiedad, que va a ser posteriormente el feudalismo, sobre todo con las invasiones del mundo germánico, sajón, que viene de Europa del norte, del siglo III o V, por la invasión de los hunos, va el Imperio Romano, y el Imperio Romano empieza a declinar hasta el punto de desaparecer, y hay una transformación de la sociedad que es el feudalismo, que es caracterizada por un señor feudal que posee la tierra, un feudal que tiene ejércitos, y de las ciudades del Imperio Romano pasan al campo como característica del feudalismo, que es rural. Están los feudales, que son los que tienen la tierra, y los que no tienen la tierra son los siervos. Hay hijos de esclavos que ya fueron liberados, que son los vasallos, pero también no tienen tierra y tienen algunos privilegios diferentes al siervo, que es ser libres de escoger su amo. Esa libertad de los vasallos. Entonces, aquí al lado derecho estoy escribiendo aquellos que son bueno, ya me entendieron. Es que está una tableta, pero esta tableta no tiene ya. Siervos y vasallos. Al lado derecho entonces estoy escribiendo aquellos que no tienen tierra y que son sometidos, se el trabajo por el que tiene la producción. Luego aparece el capitalismo, y ustedes saben muy bien, el capitalismo está marcado por una relación social que es el burgués y ya el obrero. ¿Sí? Por supuesto, estas contradicciones que son las fundamentales, pero hay otras contradicciones en sí mismas. Por ejemplo, los feudales se dividen en feudales regulares y seculares, o sea, los que están en el marco de la iglesia, que están por fuera. Los burgueses, hay como tres configuraciones de la burguesía, que es la burguesía comercial, o sea, los que intercambian y adquieren su ganancia por un más caro que lo comprado. Está la burguesía industrial, que aparece en el siglo XVIII, y la burguesía financiera, que es la que crea el capital especulativo, que es dominante ahora. Pero no quiero quedarme ahí porque demoraría dando el curso solo los elementos de producción. Y lo que nos plantea también Marx es el socialismo, y el socialismo no hay redes sociales, pero hay Estado. Y el Estado viene a ser un constructo de la burguesía, un aparato ideológico de la clase dominante que ha sido empleado por el socialismo para parecerse de los estados capitalistas y acogerse a la política para poderse defender en la revolución. ¿Sí? De eso voy a hablar la idea. Y el comunismo, digamos, es cuando nos plantea Lenin con respecto al comunismo, es que el comunismo aparecerá cuando la propiedad privada desaparezca y por tanto no va a haber estados ni va a haber límites territoriales en la faz de la tierra. ¿Sí? O sea que la propiedad privada desaparece. En el marco del Estado socialista, ¿sí? No hay propiedad privada.
Y esa propiedad privada viene a ser el beneficio de todos aquellos que viven en la sociedad. ¿Listo? Digamos, esos elementos son históricos, bueno, son históricos, y esas sociedades históricas, digamos, son producto del análisis de la historia de Marx. Recordemos que la historia es realmente temprana. La historia, tal como se presenta, aparece con Hegel en el siglo XVIII, porque la historia que había antes del siglo XVIII, si nos trasladamos hasta los orígenes del cristianismo, siglo I, la historia que se conocía era la historia sagrada, únicamente la Biblia, y por tanto, si había una referencia de la historia, era la historia de Dios, y el hombre estaba, dentro de la Biblia, estaba subsumida a ese carácter histórico. Es con Hegel, y a partir de la Revolución Francesa, donde se construye que el hombre es hacedor de su propia historia. Ya es hacedor en tanto organización social. Entonces, los alemanes construyen lo que es la historia, a pesar que en la Prusia y en el Imperio Austrohúngaro de tiempos de Kant y Hegel no había una revolución, pero sí había un análisis del proceso revolucionario en Francia, lo que pasaba en Inglaterra, y en sí mismo lo que más recoge con la idea alemana es el pensamiento filosófico que reconstruye lo que pasó en Francia y introduce la noción de historia que conocemos ahora, ¿sí? La historia entendida como la historia del hombre, y aparece por primera vez un hombre historizado, temporalizado, un hombre con referencia de su propia vida y de su propia tránsito de su propia especie, digamos, ¿sí? Y por tanto la historia, repito, hay dos versiones de la historia hegemónicas, una versión hegemónica que es la historia de la escritura y la historia de lo que está detrás de la escritura, pero los que escribían son las dominantes, por tanto la historia no puede ser trazada con las que no se escriben. Y Marx lo que hace es extender la historia en la historia que les dije ahora, que es el salto creativo cuando el hombre de manera conjunta transforma la naturaleza por medio del trabajo y el lenguaje para explorar el dominio del consumo y luego intercambiar. Eso es más fundamentalmente la historia. Entonces, esto no es ideal, sino esto tiene que ver también con la aparición de fenómenos sociales, político-económicos, de sometimiento, que no necesariamente son lineales. Por ejemplo, en el feudalismo la burguesía no existía, y la burguesía, cuando aparece en el siglo XII-XIII, aparece como una clase medianera, sin poder económico, y que esa burguesía medianera en las ciudades se va a aprovechar de la educación universitaria que aparece en la Edad Media y que va a enriquecerse su saber. Y aparte de eso, la burguesía era también la que comercializaba en las villas y los burgos, y que lograron tener otro tipo de relación y otro tipo de ganancia mucho más rápida, que la que se presentaba en las zonas rurales, en los feudos. Y repito, lo paso rápidamente, me disculpan, simplemente un esbozo. Y que esos burgueses en el siglo XVIII ya tenían poder económico, y después de varios levantamientos logran triunfar en la guerra, en Francia, por ejemplo, y en Inglaterra, sobre todo en Francia, y en Francia lo que hacen es destruir radicalmente las instituciones feudales, el pensamiento feudal, y construyen una nueva sociedad fundamental con otras instituciones, con otro pensamiento, y eso lo hizo precisamente los anquilotes, o sea, los pantalones, el proletariado, junto a las mujeres organizadas, obreras de las caerías, que tenían largos cuchillos, que eran beligerantes, las mujeres en el marco de la muchedumbre femenina de la francesa, es importantísima, junto a Olivier Roch, que es también los que agencian la revolución y que se aprovechan por el arcoíris en sus orientaciones hasta crear los franceses. ¿Listo? Pero eso se produce no en términos naturales, es porque la muchedumbre se levanta por las hamrunas que había en Francia en tiempos del 1616. Y no precisamente porque fuera natural que se levantaran, sino fue el sentir popular, aprovechado también por las políticas de ilustración y el descontento radical de la muchedumbre contra el rey Luis XVI en caso de Francia. Y por tanto, eso abrió el capitalismo, y más adelante el capitalismo va a dar en su seno, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el socialismo por primera vez soviético, que aparece en 1917, en octubre,
liderado especialmente por los obreros en una sociedad feudal, no capitalista, sino feudal. Pero eso es lo para otra oportunidad. Pero entonces el socialismo apareció también precisamente por las energías populares, no porque sea natural que la gente se levante, sino porque tampoco la hambre es natural, y tampoco el sometimiento es natural, ni el explotación es natural, ni el patriarcado es natural, ni los hombres sobre las mujeres es natural. ¿Sí? Los machos y las hembras son naturales, porque en el mundo de la naturaleza es evidente que los machos meten en las hembras, pero estamos hablando de la ley del más alto. En cambio, las sociedades tienen su encargo proteger a los débiles y crear pactos para que las sociedades sean más justas, y que afortunadamente en el tránsito de la humanidad ha llegado a sociedades tan equitativas como el capitalismo en su fase de modelo neoliberal, a tal punto que ha expropiado radicalmente la tierra de todos y la hegemonía del individuo y la propiedad privada. Bueno, es más o menos grosso modo, digamos, los modos de producción. Estos modos de producción tienen 4 elementos estructurales, ya compramos más de uno. Primero, los medios de producción, es decir, cuando decimos de producción, estamos hablando de la naturaleza. Y esto marca unas diferencias con los análisis sociológicos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay análisis sociológicos sin considerar el asunto de la tierra, ¿sí? donde se extraen las materias primas, donde se extraen los bienes de consumo, y nosotros, digamos, hemos entendido el mundo así. Uno cree que el mundo es sin campesinos y sin obreros, simplemente porque uno sale a la casa, come en carulla o en pomona o en yugo, ¿sí? Entonces uno cree que el mundo es el que uno percibe en su individualidad, y precisamente ese pensamiento individual es el pensamiento característico del capitalismo que divide las redes materiales y las condiciones ideales, y que no concuerda con la vida material de la gran parte de la población, en este caso colombiana, porque la gran parte de la población colombiana no tiene tierra, y por tanto no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a los bienes de consumo, y no tiene acceso tampoco de manera directa a la vida, a la dignidad, y tiene que trabajar para otro, para que no te le roben la fuerza de trabajo, haga ahí una política de sometimiento mediante salario mínimo. Bueno, previa producción de la naturaleza de la tierra. 2, la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es la fuerza que el trabajador imprime en la relación social a las materias para producir de consumo. Hay otra que es instrumento de trabajo, y los instrumentos de trabajo, lo que conocemos como tecnología, es indudablemente un elemento estructural. O sea, no se puede quitar de esto, porque la fuerza de trabajo no se puede apalancar sin instrumento de trabajo, sería más tortuoso para traer bienes de consumo. Por tanto, esos 3 conceptos son dialécticos, es decir, la tierra solo produce si la fuerza de trabajo imprime energía a unos instrumentos para transformar la naturaleza, pasarlos por la cultura, que es la producción en adelante, y poder eso redistribuir en la sociedad y sobre las relaciones sociales de producción. Estos 4 elementos los tiene cualquier sociedad, son estructurales. ¿Por qué? Porque, digamos, la esclavitud tiene medio de producción, depende del trabajo, relaciones sociales de producción, el capitalismo también, el socialismo también, pero cambia en relación a quien tenga la tierra. Por ejemplo, si el gobierno primitivo tiene instrumentos de trabajo, extrae bienes de consumo, nadie se queda sin los bienes de consumo porque son repartidos equitativa, y la concepción de educación que hay en las comunidades primitivas es horizontal. Si yo respeto la tierra, yo respeto a aquellos que están conmigo, y por tanto la educación es para la vida por la vida. Es decir, la educación reproduce la manera como se produce. Cuando aparece la esclavitud, la educación se divide en 2. ¿Por qué? Y aparecen también unos objetivos específicos de la educación, que creo que lo hemos hablado un día acá, ¿sí? Porque la educación no es por la vida, sino la educación es correspondiente a quien tiene la tierra y los ciudadanos que tienen la tierra. Y tiene 3 objetivos: hacer creer que la única historia que hay en la clase dominante es la que gana la guerra. 2,
hacer olvidar la historia del pueblo dominado, o sea, que es la guerra. Y 3, evitar rebeliones. Es a partir de este momento, digamos, donde la educación tiene el diseño que garantiza un interés inicial de una clase que tiene la tierra, de producción, y crea un tipo de relación social en consecuencia. Es decir, hay una jerarquía social, ¿sí? Los esclavistas, los menos feudales y los capitalistas. ¿Por qué? Porque aquí en la universidad pasa, ¿sí? Una sociedad capitalista como la colombiana, el tercer país más desigual del mundo, hay humanos de primera, humanos de segunda. Si ustedes entran junto a un profesor, el profesor no le pide carnet, el vigilante lo saluda. El estudiante que en sectores populares se le detiene su carnet y se ve como sospechoso. Y además, ¿quién lo pide? Lo pide un vigilante que en sectores populares. ¿Pero por qué esa situación? ¿Por qué? Porque es una manera como se reproduce, una manera como se produce. Eso lo transmite la educación. Es decir, que la educación no es algo paralelo, la educación es correspondiente a la manera como es una sociedad y cómo la perpetúa y cómo la sostiene en nuestra status quo. Es decir, estamos hablando de la educación de esclavitud, la educación del feudalismo, el capitalismo, sostiene una relación de sometimiento en las relaciones sociales. Si ustedes van al Tequendama y dicen, yo quiero ver el Tequendama, el soldado no te deja entrar. Y no precisamente porque el tipo sea divino, simplemente porque es una relación social que se constituye en cualquier ámbito, ¿sí? ¿Quién es el trabajador? ¿O quién parece el trabajador? ¿Y quién parece los medios de consumo y los medios de producción? ¿Estamos? Y se replican entre el profesor y el estudiante. Si se descuida uno, entre la secretaria y el profesor nacional o el profesor de planta, aparece una jerarquía en una sociedad donde todos son humanos y que implicaría la identificación del otro como semejante. Entonces estamos diciendo que la educación es la que reproduce la manera como se produce el modo de producción. Ya hablamos del modo de producción, es decir, que el feudalismo en su educación va a reproducir, ¿sí?, las maneras como se va a respetar la iglesia y el señor feudal por parte del siervo. Y por tanto el siervo debe subir al señor feudal y agradecer a Dios porque el señor feudal le pide impuesto y lo somete y lo cuida con sus ejércitos a pesar de la precariedad de su vida. ¿Sí? Y el capitalista lo mismo. El capitalismo entra el trabajador le agradezco al patrón porque es que yo tengo empleo, yo le debo la vida porque tiene empleo, sabiendo que él, cuando empieza la fuerza de trabajo, se la roba, es propia y la ganancia es un trabajo que paga el salario. Y que la Constitución misma colombiana replica las relaciones sociales, en tanto que el fundamento mismo de la Constitución colombiana plantea que la propiedad privada es un derecho fundamental diferente al agua. Y eso, vean ustedes, la Constitución aparece la propiedad privada como derecho fundamental y no el agua como derecho fundamental. En consecuencia, digamos, ese es el esbozo rápido, me disculpan ustedes ser tan rápido, pero es que voy a dar elementos que plantea el Che Fidel en relación con la sociedad socialista, que por supuesto Macarengo también lo tiene, y Vygotsky, entre otros. Ya hablamos del asunto de Martín hace 15 días. Quiero como hacer varias anotaciones con respecto a Cuba, que no va a extender tampoco, sino más bien para hacerlo conocer. Cuba es una isla socialista en medio de un mar capitalista. Y hace más de 60 años, o cerca de 60 años, ha sido bloqueada brutalmente en su economía. ¿Qué significa eso? Voy a compararlo ahora con Rusia. El capitalismo descubrió con la Comuna de París en 1871 que un pueblo levantado, cuando los obreros se tomaron París, hubo muchos levantamientos, después de eso se muchos levantamientos de obreros en París. El último fue la Comuna de París. Los obreros se tomaron París y crearon la primera sociedad socialista, y la burguesía, que fue expropiada, se asocia con la aristocracia prusiana, ¿sí?, y aún los dos ejércitos, porque tenían un enemigo común que eran los obreros. Y ellos lo que hacen es bloquear por primera vez a París
no dejan entrarles comida, no les dejan salir, el agua escasea y los obreros de París resisten, pero se debilitan, y cuando se debilitaron y cuando el parque, o sea, la munición se acabó, brutalmente los ejércitos prusianos, la feudal, la aristócrata y la burguesía arrasan con la Comuna de París, matando más de 10.000 personas al padre. Es el primer bloqueo económico que hay y que anticipa los bloqueos económicos que hay en todo el siglo XX. Se ha bloqueado Japón, se ha bloqueado Vietnam, Corea, se ha bloqueado Irak, se ha bloqueado Siria, se ha bloqueado Libia, se ha bloqueado Chile, se ha bloqueado Nicaragua, se ha bloqueado Salvador, se ha bloqueado Cuba, y el último proceso con la guerra de Ucrania se ha bloqueado Rusia. Pero este último, Rusia, logró sortear el superbloqueo, ha habido 11.000 sanciones a Rusia, y esas sanciones que implican hacer morir, matar la economía rusa. El petróleo, el gas, los alimentos, bloqueo de comunicación, etcétera, etcétera. Pero Rusia, como fue bloqueada antes, sabe qué hacer, hizo alianzas con el BRICS y logró sortear el asunto. Es una sociedad que es productora, es una tierra productiva y es productor en los primeros sectores del mundo, ¿sí? De petróleo, de gas, de alimentos, de insumos agrícolas. Y Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea creyeron que bloquear iban a hacer lo mismo que hicieron con Libia contra la otra. ¿Sí? Nota que se puede poner el zapato hoy por hoy Rusia, pero Rusia es poderosa, tiene el mayor arsenal de armas nucleares, ¿sí? Y tiene una alta tecnología de guerra que solo hay que disuadir, más no confrontar. Pero eso es Rusia. Esas medidas brutales que están contra Rusia son las medidas brutales contra Cuba. Y Cuba no es una isla sumamente productiva, solo algunos insumos, como por ejemplo el azúcar. Y durante 60 años han hecho lo que hicieron con Rusia, pero no tenía salida de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cae, Cuba declina, porque no se puede intercambiar productos. Porque más que produzcan medicina, los países capitalistas son sancionados si comercializan con Cuba. Ideológicamente, políticamente, económicamente, de tal suerte que matan el hambre de la sociedad. ¿Sí? Así pasó con Venezuela. Ahora tuvo que soltar las sanciones por el petróleo ruso. Pero Venezuela no tiene petróleo. Y en 60 años esta sociedad ha logrado sobrevivir y ha mantenido una identidad socialista con sus propios recursos. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, Ramilito, yo, o Juan Carlos tiene un dinero y va a la tienda y dice, oye, dame pan, aquí tengo dinero, y me dice, no, usted no tiene venta acá. Yo voy a todas las tiendas del barrio y de la ciudad y dice, no, usted no le da nada porque está bloqueado. Yo puedo tener el dinero del mundo, pero si nadie me vende nada, y si alguien golpea mi casa y dice, Juan Carlos, yo quiero ayudarte, y el persona que golpeó es sancionado porque me intentó ayudar, me van a morir van a matar de hambre. Es la lógica del bloqueo, que es matar de hambre, matar económicamente, no hacer fluir la economía ni la ciencia, la educación. En consecuencia, digamos, lo que les voy a ustedes contar acá es el proceso pensado por Che y por Fidel Castro en el marco de la sociedad cubana socialista. Recordemos que el socialismo es un modo de producción donde no hay propiedad privada y donde el Estado que administra los medios de producción recoge lo producido por la población y la redistribuye en la educación, salud y trabajo. De tal suerte que se necesita no solo en la sociedad, en una revolución, un pensamiento que entienda que es más importante el suministrar alimentos para poder dignamente y no la fachada, no la fachada de edificios, ¿sí? En términos especiales, ¿sí? En consecuencia, digamos, lo que la educación socialista en Cuba y la Unión Soviética en su momento es crear un tipo de pensamiento que no se fundamenta en la
victoria sobre la derrota de los demás. Y tampoco el individuo, ¿sí? El triunfo del individualismo sobre las cuestiones colectivas, porque la sociedad se construye a partir del respeto a la naturaleza, la regulación de la naturaleza y el respeto de todos los trabajadores. Entre otras cosas, el concepto del trabajo hay que subrayar qué es. ¿Por qué? Porque nosotros en la sociedad capitalista hemos entendido que el trabajo es un medio de existencia. Pero tal vez si uno revisa Hegel y Marx, el trabajo, el único de las especies que existen, y que es una especie que se transformó de natural a cultural, histórica, que es humano, el hombre trabaja no para existir nomás, sino para realizarse en la cultura, en la educación y el arte. En consecuencia, el trabajo desorientado es a dignificar la vida del humano, ¿sí? Mediante la creación de cultura, educación y arte, ¿sí? Y no para sobrevivir. Y por tanto, la sociedad socialista garantiza que las necesidades básicas primarias deben ser sostenidas como fundamento de la sociedad. O sea, la dignidad no puede sostenerse sin haber saciado el agua o el hambre. Yo voy a leer, vamos a mirarme en el texto que les digo, un texto mío, si algún día ustedes quieren, les participo, les comparto. Se llama Apuntes sobre la noción de subjetividad de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como Che. Recuerda la afirmación de Guevara en su texto El cuadro columna vertebral de la revolución, donde plantea que, comillas, el desarrollo de un cuadro se logra en el quehacer diario, y más adelante agrega, no puede suponerse un cuadro que no tenga un alto desarrollo político, pero por desarrollo político no debe considerarse solo la pertenencia de la teoría marxista. Debe también exigirse la responsabilidad del individuo por sus actos, la disciplina que corte cualquier debilidad transitoria y que no esté reñida con un análisis, una alta dosis de iniciativa, la preocupación constante de todos los problemas de la revolución. He allí, como en otros textos, más donde el Che articula al sujeto a la acción. Quise empezar mi charla con esta afirmación por dos razones. La primera, apunta a subrayar la importancia del pensamiento de Guevara en tanto que retorna a la noción de subjetividad en Marx, la cual se encuentra en la praxis, y la articula a la responsabilidad del sujeto en su acto más cotidiano. Esa noción de la subjetividad en la praxis descentra la subjetividad del ego cogito ergo sum, yo pienso luego soy, del pensamiento cartesiano. ¿Por qué parte esta afirmación? Porque la imagen del Che ha ido borrando lo que significa el pensamiento guevarista, aunque paradójicamente suene, dado que la imagen de la modernidad se articula a una lógica que no está deshacida del mundo de los objetos y el consumo. Hace cerca unos años fui invitado a participar en una pequeña charla sobre el Che en el marco de la desaparición de su imagen en el frontón del auditorio León de Grey de la Nacional. En ese momento saludaba el hecho de que se hubiera tapado de blanco la imagen del Che en sus muros, pero, cabe aclararlo, lo saludaba no por su desaparición, sino por los efectos que esto había producido, no solo por la renovación de su rostro, sino por la inquietud de la pregunta por este hombre y a la vez por la pregunta sobre el estado político de la universidad pública y por ende al estado político de la nación. Es menester considerar que si bien el hecho convocaba la pregunta por el hombre, también se hacía y se sigue haciendo por su pensamiento, dado que la aludida del Che no se estaba buscando un hombre, sino un proyecto revolucionario al cual estaba atado el hombre. Podemos decir lo mismo de su imagen y lo que se puede leer de ella junto a otros elementos que se conjugan. Yo quiero subrayar esto más que permitir la vanagloria triunfalista motivada por la aparición de pequeñas imágenes del Che en las paredes de la universidad en botones y camisetas. Esas pequeñas imágenes no dicen que el pensamiento guevarista esté difundido, todo lo contrario, es decir, que el pensamiento guevarista se ha cambiado por una imagen, por un objeto a disposición del mercado capitalista y junto a la idea de un hombre deshacido de un proyecto revolucionario
pero reivindicado por su rebeldía individual. Él dice, en consecuencia, que a estos fenómenos se les dé el carácter de síntoma, puesto que demandan ser leídos para develar aquello que los estructura. Estos fenómenos son síntomas con todo el sentido psicoanalítico del término, dado que tiene la estructura de lo que Freud dio por llamar el retorno del oprimido, dado que tiene la estructura de lo que Freud dio, repito, como el síntoma, lo cual muestra que algo no está resuelto e insiste con una fuerza y que asalta después de haber sido reprimido. Insiste, en nuestro caso, en las pintas, las asambleas, los tropeles, las manifestaciones del movimiento social. Por eso es listo hacer de este fenómeno una huella, como es también la pregunta sobre este interregno de una semana y media, donde el estudiantado no se manifestó, al lado también de las pintas y las paredes, cada vez más ausentes, adicionándole la creciente apatía de los jóvenes en los procesos sociales y sobre todo en los procesos revolucionarios. A mí me llama la atención siempre cuando subo por acá, aparece la pola. ¿Y la pola qué tiene que ver acá? ¿Sí? La pola de una imagen de los nuevos independentistas en el marco de la creación del Estado capitalista. No se reivindican las mujeres obreras, pues se reivindica la pola, la que se vendió por los medios de comunicación. Y no se reivindica, por ejemplo, hechos concretos de la realidad histórica de los obreros. ¿Sí? No, a mi juicio también Bolívar. Entonces uno dice, ¿por qué la pola? ¿Por qué está la pola? Si pola es una heroína de la naciente nación capitalista de Nueva Colombia. ¿Qué hace la pola en un vuelo de la Universidad Estatal? ¿Sí? ¿Qué pasó con las mujeres obreras, por ejemplo, que han generado procesos importantes en el marco del capitalismo en pro del socialismo, por ejemplo? ¿Sí? Yo me refiero a eso. Entonces, digamos, introduzco por eso, es más largo, pero subrayo esa introducción que hice en esta charla, porque el Che, Fidel, Camilo, todas esas imágenes son simples imágenes, si no se considera el pensamiento que hicieron estos hombres, estas mujeres. La educación se debe orientar a constituir una idea de hombre y de mujer, de sujeto y sociedad para poder implementarla. En el caso del socialismo se orientó a dignificar la vida arrancando el capitalismo al hombre concebido como una mera mercancía productiva. Es lo que nos dice Marx. Porque el hombre, el trabajador, ha sido reducido a esta mercancía productiva en tanto que vende su fuerza de trabajo y solo se le paga el producto de la fuerza de trabajo. Y es mercancía productiva porque cuando se compra, se sigue produciendo más mercancía y más valor. Si yo compro un computador y lo compro barato y lo vendo caro, pues recojo el tránsito de la mercancía que me da un extra en el intercambio. Pero ahí hasta ahí llega la mercancía y la riqueza o la ganancia. En cambio, un obrero le paga un salario mínimo porque él es libre solo para vender su fuerza de trabajo y el otro es libre de comprarla. Y él se le paga un salario mínimo para que siga produciendo más allá de lo que se le paga. Es lo que llama mercancía productiva. O sea, es solo criatura si producen. Si no producen, lo echan de trabajo. Y no se le valora como humano. No se le valora en tanto que tenga hijos, familia o historia. Se le valora únicamente por crear objetos. Por eso decimos acá que el socialismo lo que hace es arrancarle esa mercancía productiva al capitalismo y dignificarla como un ser genérico, histórico, que ha transformado las sociedades y ha alentado a las sociedades, ha alentado los muros, ha creado vestido, ha creado cuadernos, ha creado sillas, ha creado pavimento, y que esa clase social, no se tiene en cuenta, pasa por obvia, pero ustedes están sentados porque son los obreros. Ustedes tienen la ropa de los obreros que traen las textileras. Y podemos seguir ahí nombrando todo lo que existe materialmente y es creado por los obreros. Pero para poder dimensionarlo es necesario entender los ideales del capitalismo y se desarrollan en la educación que se imparte en nuestros países. Asimismo es necesario entender en qué consiste el capitalismo
¿Y cuál es la noción de hombre que divulga de manera estructurada y sistemática? La educación en el socialismo, a diferencia del capitalismo, el capitalismo plantea el individuo como garantía si tiene propiedad, y aparte de eso, es una sociedad que su encargo es producir plusvalía, o sea, un valor de extra de un trabajo que se hace extra, que no se paga el trabajador y que da valor. ¿Listo? No quiero entrarme en la teoría de la plusvalía, pero muy rápidamente. La educación del socialismo debe diferenciarse de la promulgada del capitalismo, puesto que en la educación se caracteriza de introducir una abstracción de la realidad sin considerar las condiciones materiales de la mayor parte de la humanidad y que impulse a esta a liberarse de manera permanente con el objetivo de dignificar la vida del trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia, el 42% de la población no tiene tierra, estamos hablando de cerca de 20 millones de personas. Y si no tiene tierra, ¿cómo vive? Porque para poder vivir necesito extraer alimentos. ¿Dónde los extraigo? Si no tengo propiedad, ¿cómo la extraigo? Si no tengo acceso al agua, ¿yo cómo bebo el agua? Entonces, 20 millones de personas han sido compelidas históricamente, obligadas a transar con aquel que tiene la tierra. Y que el que tiene la tierra le dé su trabajo para que trabaje y todo lo que produzca es del que tiene la tierra. Y a eso se le paga para poder vivir más, se llama salario. ¿Sí? Y solamente porque estamos hablando de 600 años de dominio español, portugués, francés, inglés, y que expropió, no solo expropió la tierra, sino entre el siglo XVI y XVII se exterminó el 90% de las tierras de los indígenas, cerca de 90 millones de personas. Y no solo eso, se expropió su pensamiento y se le redujo a ser un simple siervo o ser obrero, trabajador sin tierra y que ha sido masacrado hasta el día de hoy. Es muy fácil decir que hay democracia en un país si todo el mundo vota, pero no se piensa quién tiene la tierra para poder vivir, ¿sí? Y de qué manera se identifica el hombre, en tanto que debería tener acceso a la cultura, a la educación, y esa gran parte de la población tiene acceso a la educación, de la cultura, solo trabaja para poder vivir. Decía Marx, cuando aparece la expropiación de la tierra, se quita el carácter genérico y se reduce al hombre a ser un animal, menos un animal. ¿Por qué? Porque eso se le paga el salario, y el salario sirve para qué? Para comer, para dormir, para bebérselo y hacer el amor y todo el tiempo renegar el trabajo. La gran virtud de los 3 8 del trabajo, por ejemplo, los 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 de cultura, que fueron los 3 8 que ganó el movimiento obrero en Europa y en Estados Unidos, los 3 8 eran eso, ¿sí? Pero el neoliberalismo lo que hizo fue arrancar los 3 8, ¿sí? Esos 8 eran 8 horas de cultura, de educación, ¿sí? Pero en esos países, esas 8 horas, los trabajadores la disponen para trabajar más, para poder sofocar la inflación, o sofocar también los precios altos de las mercancías para poder vivir. Entonces, para tal efecto, es necesario redimensionar el fundamento epistemológico y filosófico para pensar la realidad, en tanto que el pensamiento hegemónico no transmite la posibilidad de percibir la realidad en sus relaciones dialécticas. Todo lo contrario, se esmera por plantear una suerte de sistema de campos de objetos donde cada pregunta de la realidad implica un campo diferenciado. ¿Explico? Nosotros hemos sido formados como la realidad fragmentada, es decir, yo voy al neurólogo y el neurólogo especialista solo me examina ese nervios. Pero si el sistema nervioso no encuentra nada, dice, vaya al psicólogo, me ve para el psicólogo. El psicólogo solo me habla de lo psíquico, o me dice, vaya al gastroenterólogo, que examinar el páncreas. Y es como si fuera todo separado. Aquí en la universidad está por excelencia dividida en campos. La licenciatura en física, la licenciatura en ciencias sociales, la licenciatura en inglés, y todo el mundo cree que es diferente al otro, ¿sí? Y todos creen no ser licenciados, ¿sí? Algunos, la mayoría siente vergüenza de ser licenciados, ¿sí? Como si la universidad estuviera desamarrada de la realidad.
Y creemos que somos diferentes ante física, creemos que somos diferentes, y cada uno ostenta, dice la física es mejor que la química, la biología, y cada uno ostenta y cree que es un campo diferenciado. La dialéctica no hace eso. La dialéctica lo que hace es relacionar la realidad como un todo que permite un fenómeno social. Lo social está vinculado en lo físico, lo químico, lo biológico y en la historia. Eso en otro momento hablaremos de eso. Entonces el pensamiento del socialismo no solo desmonta el pensamiento fragmentador del capitalismo, del positivismo, de expansión. Recordemos que la globalización no es una globalización cultural, es una globalización capitalista, pragmática, positivista. Es decir, cómo se irradia el capitalismo y la globalización, se irradia un tipo de pensamiento donde el individuo es centro, donde el hombre es considerado como organismo, que se adapta al medio, que tiene autoestima y que tiene resiliencia, como cualquier organismo. Y no se le plantea como un hombre histórico que esté determinado por relaciones sociales, donde está la explotación, donde significa el hombre o no, si no tiene derecho a la tierra o no. Entonces, para entender eso, implicaría, digamos, entender un pensamiento que va más allá de ese evento fragmentado. En consecuencia, lo que yo hablo aquí, por ejemplo, a propósito de la introducción, porque el Che lo que va a hacer es eso, es pensarse el hombre, el sujeto, en su conciencia, en la subjetividad. La noción de subjetividad del Che. Nos vamos a referir brevemente a la vertiente que plantea Néstor Juan. Son las... Claro, sí. Voy a introducir otro elemento que tiene que ver con la imagen para plantear los elementos sobre la imagen del Che, qué se ha hecho de ella y cuál es la importancia de esa imagen del Che. Hablaremos de una huella que dejó un hombre hace 55 años. Hoy no es 8 de octubre, hoy es 18 de julio. Prontamente vamos a conmemorar los 55 años de la muerte del Che. Que es un hombre como cualquiera que viene letra una vez bueno. Solo basta leerlo para poder ver en esto que se escribe algo más que una imagen que se vende. Hemos visto casi de manera frecuente una misma imagen que aparece en las vitrinas o extendida en forma de póster en los andenes o en pequeñas fotografías junto a personajes de la farándula internacional, vendidas, exhibidas como recurso informal y desesperado de trabajo de la supervivencia. También la vemos ondeando adherida en las banderas blancas celeste de equipos de fútbol, o finalmente labrado en un fornido brazo de un jugador reconocible. Sí, es la imagen de la rebeldía de un hombre, empero esa rebeldía no tiene asidero más allá de ser susumida a la lógica del mercado, a la lógica individual del mercado, propio capitalismo. Cabe recordar la desconfianza de Pablo Neruda ante la rebeldía individual, la cual caracteriza a la de muchos jóvenes que, como en los tiempos del poeta chileno, pueblan nuestras calles y nuestras universidades. Comillas. El capitalismo represivo tiene como enemigo fundamental a los comunistas y su puntería no suele equivocarse. Todos esos rebeldes individualistas son halagados de una manera o de otra por la sabiduría o la zamarrería reaccionaria que los considera heroicos defensores de esos principios. Los reaccionarios saben que el peligro de cambios en una sociedad no reside en las rebeliones individualistas, sino en la organización de las masas y una extensiva sectas, entre comillas. Eso lo dice Pablo Neruda, un texto que llama Extremista y Estilos. Decir entonces, rebeldía no es sinónimo de transformador, menos aún de revolucionario. A esta imagen queda reducida por el cartelismo la imagen del Che, una imagen que ha devenido significante vacío, pues ha perdido la inscripción de lo que lo fundó, como lo harían las monedas después de su uso diario, en el cual pierde la inscripción de su valor hasta ser borrado para luego ser convertido en un pedazo de metal que es desechado porque no sirve en la economía diaria. Al Che se la ha convertido en imagen rebelde, no por la ingeniería del mercado, sino como un cálculo que tiene el capitalismo para aniquilar de otra manera a aquel que representa un proceso revolucionario, como ha sucedido con los procesos en diferentes sectores del mundo, como lo hace el Estado colombiano con las reivindicaciones y las causas revolucionarias, el cálculo, la opresión de la guerra, la comunidad, el movimiento armado, etc. Aniquilar e incorporar, nos plantea Néstor Juan en su libro Ensayos sobre el marxismo latinoamericano, cuando alude al pensamiento de Guevara,
Pues en estos dos significantes se reduce el movimiento ideológico exterminio de la historia de uno de los procesos revolucionarios que ha marcado los movimientos sociales de América Popular y Obrera. El primero, la aniquilación, ha de ser entendida en el plano de lo real, de lo imaginario y lo simbólico. El primero consiste en la desaparición del cuerpo del guerrillero en tanto cadáver, práctica que es común, que tiene efectos en los otros planos, pues se sabe que no solo es un cadáver, sino que es un símbolo que representa un proceso, un hecho que no solo apunta a la desaparición del cuerpo, sino al olvido de ese significante. Esta práctica nos recuerda el destino y la muerte de Teocles y de Polinice, el primero honrado con las pompas fúnebres para ser recordado por la historia, y el segundo condenado a la insepultura para que su cuerpo sea desgarrado por los perros y quede en el olvido. Recuerda esa tragedia ya que la decisión de Antígona es la de defender la sepultura de su hermano, pues sabe la inmortalidad de la inscripción en la tumba. Es entonces coherente la lógica de esa tradición, pues aparte de servir de ejemplo, siempre va a ocultar la historia, no dejando la huella alguna para sus recuerdos o reivindicación. Recordemos que al Che lo matan, se le apuntan las manos y se desaparece. O sea, el Che fue desaparecido. En el 2007, 97, encontraron los restos en un aeropuerto de Bolivia. Al Che lo desaparecieron, pero lo que lo permitió sobrevivir fue el pueblo cubano que hizo de esa muerte la reivindicación popular. Pero a su vez el capitalismo tomó esa imagen y para contrarrestarla vendió objetos con la imagen del Che. El segundo movimiento, por ejemplo, es la incorporación. Tiene su respuesta a la noción misma de imagen en la modernidad, en términos del cual hay tres operaciones ideológicas que facilitan la rápida incorporación de la ideología capitalista y que por lo tanto va a servir a los intereses del capital. A saber, el primero es la divulgación tácita o explícita de vinculación de la religión. Dos, la pretensión de reducir su pensamiento socialista al de un pragmático desprovisto de cualquier fundamento marxista. Y en tercer lugar, la de ser convertido en una suerte de héroe individual contemporáneo, un mito desprovisto de cualquier proyecto que vaya más allá de la realidad individual. Una suerte de sucesor de James Dean, en rebelde sin causa. Si el Che no es una imagen, no es un código, es un texto que es necesario leer, porque al contrario de la conocida frase, una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso el Che es una palabra que vale más que 1000 imágenes. Quitarle el estatuto de imagen del Che y devolverle su estatuto como palabra implica considerarlo en dos vertientes. Una, en tanto que el Che es un fenómeno social, político, económico y una geografía en un lugar determinado de nuestra Latinoamérica, la cual muestra una problemática social no exclusiva de un país que desencadena el accionar de luchas populares con un sentido diferente y más alineado. De otra parte, podemos ubicar el Che como un teórico y un pensador que da textos que es menester leer. Pues es necesario subrayar su imagen para revelar su lectura y entender su aporte, dado que la tarea del pensar radica en atreverse a leer aquello que uno idealiza o critica. Es allí, en la lectura del texto del mundo, lo que nos permite trascender el imperio de la imagen, lo que un filósofo alemán ha denominado la época alemana del mundo, hoy globalizada por la economía capitalista del milenio. La noción de subjetividad del Che. Nos vamos a referir brevemente a la segunda vertiente, a saber, el Che como un hombre que aporta a la concepción de la subjetividad desde un país que ha revolucionado el pensamiento latinoamericano, partiendo de la dimensión de un hombre socialista no acabado y que se construye todos los días del trabajo responsable y disciplinado en pro de su comunidad, que es su pueblo. Esto viene a ser, digamos, el fundamento de la educación en Cuba, en tanto que Cuba considera, a partir de que la educación no es algo que es paralelo a la formación de la vida, sino la educación es la revolución misma, y que si hablamos de un educador es la práctica revolucionaria todos los días, porque la concepción de educación, tanto de Martí como de Marx, como de Che, como Fidel, la noción de educación es el forjamiento del pensamiento que identifica a la humanidad, y solo se hace en la vida cotidiana. Responsabilidad
hombre y pueblo, relación dialéctica necesaria para redimensionar el papel de la universidad construida con el ejercicio del estudiante como del profesor. No es fortuita la ejecución en esta escuela en Bolivia, mucho menos aún el tapar su imagen con pintura blanca en la Universidad Nacional, como dije anteriormente, o de convertirlo en un botón o en un broche. El Che parte de constructos de la teoría marxista, así como Fidel con Martín, la cual alude a la concepción del hombre del capitalismo, el cual, subrayo, lo rebaja en tanto que lo concibe una criatura que adquiere valor como mercancía productiva y fuente de riqueza, es decir, el hombre por el capitalismo se valida en tanto que produce plusvalía, un valor de más asignado a un trabajo de más, no pago el salario. Hablar del hombre con el Che es hablar de un hombre que no esté enajenado únicamente en el grupo de existencia en tanto individualidad, sino de un ser que piense como ser socialista, que desborde su particularidad sin anularla hacia el común de los hombres en su misma condición. Esta concepción de hombre lleva a cabo el Che en su vida cotidiana, en tanto que intenta articular teoría y práctica. En su texto dirigido a Carlos Quijano y publicado en el semanario Pacha de Montevideo, vuelve la concepción del hombre desde el matrimonio histórico articulado a la realidad latinoamericana, más exactamente la concepción de Cuba del hombre, el llamado hombre nuevo. El Che escribe un libro un texto que se llama El hombre y el socialismo en Cuba, que es más o menos lo que yo reseño acá. El Che parte una afirmación a propósito de la versión de los ideólogos capitalistas, les dicen que el socialismo se caracteriza por la anulación del individuo. Hace un recorrido histórico de la ataque de Moncada del 26 de julio del 53 hasta el triunfo de la revolución del 59. En este recorrido, el Che alude a tres momentos donde la dialéctica del individuo con la masa se fue relevante. O sea, lo que plantea el Che, así como Fidel, es que no se educa al hombre o a la mujer, o para que sirva después a la sociedad, sino dice que hay una relación dialéctica entre el sujeto y las masas, y que esa relación dialéctica la masa no puede aplastar al sujeto, ni el sujeto puede estar sobre las masas, sino ya hay una relación dialéctica donde el sujeto la aporta a la masa y la masa la aporta al sujeto. Entonces hay que plantear tres momentos. Un primer paso revolucionario, pre-revolucionario, donde el individuo se torna relevante, es cuando el Che, cuando Fidel, cuando Camilo Cienfuegos levantan masas y esos hombres jalonan procesos de las vanguardias. ¿Listo? Y que hay un segundo momento que es cuando se toma el poder. Y otro poder revolucionario, este otro importante para construir la revolución de mantenerla y aportarle para su avance. Pero en este momento, o sea, el poder revolucionario, es decir, no basta con la toma del poder, sino qué pasa después de tomar el poder. Y ahí está el aporte de Che y Fidel Castro. Dice, pero este momento se ve enfrentado con el concepto de hombre y como rezago del anterior modo de producción, la conservación del individualismo como carácter ideológico. Es decir, que a pesar del proceso revolucionario, el concepto de individualismo queda aún en aquel que vive la sociedad capitalista. Un hombre que se satisface desde la meramente particular sin siquiera desgajar su caparazón para aplicarse a otros. Por ejemplo, el Che que nos lo diga, comillas: en esta, la sociedad capitalista, el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que habitualmente escapa a dominios de su comprensión. El ejemplar humano enajenado tiene un invisible color umbilical que lo liga a la sociedad en su conjunto, la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de su vida, va modelando su camino y su destino. Es un hombre que se lanza en una caminata solitaria dentro de una carrera de lobos, donde solamente se puede llegar sobre el fracaso de otros, el famoso emprendedor. El hombre con el que parte el Che es de un ser inacabado que mediante un trabajo consciente restaura el pasado, recibe y construye un presente y un futuro provisorio basado en la dignidad del hombre. Tanto en la responsabilidad con el proceso como en su acto dan cuenta de la praxis revolucionaria, es decir, la acción como resultado de la adquisición de la conciencia histórica de clase. Si bien es más revolución subjetiva se encuentra en la praxis, el Che la intenta construir a partir de la responsabilidad del acto revolucionario de su vida cotidiana. El concepto de subjetividad es necesario entenderla en términos filosóficos, dado que la subjetividad de Marx no está relacionada necesariamente al hombre como ser de conciencia de razón,
Recordemos que cuando decimos sujeto, nos referimos al yo. Yo pienso lo que soy, yo soy consciente, yo soy razón. Pero en el socialismo la subjetividad no está ahí. La subjetividad está en la acción en relación con una sociedad. En el caso de la modernidad, ya lo planteo. En el caso de Marx, repito, la subjetividad se encuentra en la praxis, es decir, en la acción consciente del hombre en su carácter histórico. Concepto que afila el Che para aludir a la responsabilidad soportada por el hombre y su conciencia en relación a su historia. El hombre es el actor consciente de la historia. Si esa conciencia que engloba la de su ser social no puede haber comunidad. ¿Qué plantea Fidel Castro? Ese es más o menos, hay más texto, pero tengo poco tiempo. ¿Qué plantea Fidel Castro en lo que respecta a la educación en Cuba? Fidel Castro, apoyado por las ideas revolucionarias del pensador José Martí, diseñó y puso a andar un proyecto educativo cultural como eje fundamental en el proceso revolucionario. En la sesión pasada, el profesor Jorge Fidel Mosquera, que les digo a ustedes, esbozó la influencia del pensamiento martiano en los procesos revolucionarios en América Latina, probablemente, del siglo XIX. En la misma línea, se puede decir que la Revolución Cubana ya tenía la marca revolucionaria que Fidel Castro logró materializar en la reforma integral de la educación del 23 de diciembre del 59. Así las cosas, una vez constituido el núcleo humanista y ético martiano, que eso se constituyó desde el siglo XIX, y la educación martiana continuó hasta la época de la Revolución. Se constituyó un núcleo humanista, hay un núcleo humanista martiano y ético en la educación, y el proceso revolucionario orientado por Castro lo enriquece con el materialismo idéntico y carácter de clase de la revolución. De tal suerte que el Estado ya no se consigue como una unidad política, sino el Estado es vinculado a la responsabilidad de la sociedad, a la familia y al sujeto mismo. Es decir, no nos decimos siempre es que el Estado, esas leyes del Estado son injustas. Lo que pasa en Cuba es que el Estado, como hay una perspectiva de el Estado no está separado de la sociedad. Si el Estado tiene una responsabilidad, la sociedad tiene otra responsabilidad, la familia tiene una responsabilidad y es la responsabilidad del sujeto. Y en el proyecto educativo y cultural de Fidel Castro articula esos dos elementos. Es decir, lo que hace el Estado lo concerta con la sociedad, con la familia, y se replica en la educación del sujeto. Así como sucedió con el Che, Fidel Castro se adentra en el proyecto filosófico del marxismo, lo cual lo distancia del dogmatismo y el colonialismo de la época. Porque muchas veces se cree en Marx como si fuera un economista, o un sociólogo, o un filósofo, y se piensa el proceso marxista como si fuera algo simplemente económico. Y lo vimos al principio con los elementos estructurales del modo de producción, ¿sí? Cuando decimos humano, ese humano necesita vivir, y para vivir necesita trabajar con otro, y para trabajar con otro necesita llegar a acuerdos, lo más fundamental, ¿cierto? Pero para llegar a acuerdos con otros necesita es en relación con la tierra, y la tierra hay que respetarla, extraer lo necesario, protegerla, y en consecuencia el hombre no está solo, está con el otro, está con la tierra, y para ser un humano necesitamos entender todo. ¿Listo? Es decir, que nosotros como estudiantes, como profesores, estamos vinculados con el campo. Todos los días vinculados con el campo. ¿Dónde? La comida. Esa comida llega a nuestra mesa, ¿sí? Porque fue producida por unos campesinos, unos trabajadores, por cierto, no hay subsidio. En las peores condiciones que llegan a las ciudades, ya hay una cantidad de intermediarios de ese producto, y todos los intermediarios que no trabajaron sacan ganancia del producto del trabajador. Pero todos los días estamos vinculados al campesinado, y todos los días estamos vinculados al trabajador. Pero nos han hecho creer que el estudiante, el profesor y el profesional va a ser mejor porque estudió, para replicar y reproducir la manera como se produce. Entonces,
Así como sucedió con el Che, Fidel Castro se adentra en el proyecto filosófico del marxismo, lo cual lo distancia, ya dije, pues consigue a veces a Marx. Y repito, lo relacionó con el humanismo y la ética martiana. Se puede decir que este es el aporte que hace la Revolución Cubana al mundo, el cual consiste en la superación de la enajenación y la constitución del ideal de hombre social que identifique la clase obrera, en tanto que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre. El proyecto diseñado por Fidel Castro tiene tres dimensiones fundamentales. La primera, en la eticidad del acto pedagógico. O sea, el acto pedagógico no es para formar un profesional, el acto pedagógico es para formar para la vida. Y vamos, más adelante, en este caso, vamos a ver cómo el proyecto revolucionario está desde que el niño sale de su casa. Por ello estuve en la cátedra Matatraba Nacional. Yo estuve trabajando 8 años en la Facultad de Artes, en las Artes Plásticas, y hubo un encuentro sobre el arte y se invitó a varios ponentes de países, entre ellos estaba la Universidad de las Villas. Después de la exposición de algunos artistas, el profesor de la Universidad de las Villas decía: yo no entiendo esa concepción de arte que ustedes hablan. ¿Cómo es posible que alguien entre a estudiar artes en la universidad? Es decir, el arte no se forma a los 18 años. Para nosotros, dice el cubano, para nosotros el arte está en la vida. Y el arte en Cuba se enseña desde los primeros pasos del mundo. Y el proyecto cultural educativo de Fidel, ¿sí?, se extiende desde los primeros de vida hasta el resto de su vida. Este es el primer valor que plantea Castro, la eticidad del acto pedagógico. Segundo, en el valor educativo del ejemplo, es decir, que se le exige al docente ser ejemplar en relación con los valores del socialismo y los valores del sujeto y que respeta al otro como sujeto, cosa que en los ámbitos universitarios se pierde. Tercero, la educación de valores revolucionarios, los cuales caracterizarían la solidaridad, en el humanismo, el valor del trabajo. Como les dije, el trabajo no es trabajo para poder sobrevivir, sino el trabajo es en tanto que el humano se realiza haciendo cultura. Eso ustedes lo encontrarán en los manuscritos del 44 de marzo. El valor del trabajo, en los valores y tradiciones proletarias y de los valores del ciudadano. Esto es importante señalar, porque el ciudadano es aquel que hace un pacto en tanto que yo me inscribo en el Estado, en el Estado socialista, respeto a mi semejante y haré todo lo posible para que mi semejante sea dignificado. En los países neoliberales como este, por ejemplo, el ciudadano se desvaneció, porque nosotros hemos sido enseñados como usuarios, como consumidores, y más vale el consumo y el cliente sobre aquel que vende. Es decir, el consumidor está sobre el que no puede consumir, y nosotros somos enseñados a ser ciudadanos en tanto que hay un proyecto colectivo, dignificante de la sociedad. ¿Sí? Lo hemos visto en el proceso de la dignificación de este país, a tal punto que se crea que un presidente electo de centro derecha se considera como si fuera de extrema izquierda. ¿Sí? Eso tenemos que tener un momento determinado. Es importante, sí, pero sus ideales no son precisamente para que la sociedad sea diferente, sino que el Estado sea más regulado. Es importante, sí, pero hay que esperarlo. Yo quiero como terminar un par de párrafos y ya, porque ya el tiempo se fue. Y yo quiero que ustedes al menos pregunten algo. En este asunto se resuelve con Ernesto Guevara, puesto que la revolución no se trata de superar el modo de producción capitalista, no por el tema del poder, sino la construcción de un hecho de conciencia del sujeto, el cual se dirigía al pensamiento socialista. Desde algunas perspectivas del socialismo, lo que se propuso Cuba fue, comillas, crear riqueza con conciencia,
cierra comillas, vinculada a los valores donde se insiste, comillas, en la necesidad de conocer los valores que constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida aún por encima del alimento, el techo, la ropa, cierra comillas. Esto es parte de una conferencia de Fidel en la Argentina que pronunció en 2003. Para Fidel era más importante que un niño no se quedara sin maestro, incluso sin importar el lugar donde se imparte la formación, ¿sí? Y por supuesto, el Estado garantiza las condiciones mínimas, básicas de una familia para que se eduque, para que coma y para que forme un niño. Para Fidel Castro, la educación es sinónimo de revolución en tanto que se orienta la formación de un sujeto consciente de la práctica. Se puede decir que la práctica política y la práctica pedagógica, en virtud de que el educador es el propio proceso revolucionario, a tal grado que, comillas, toda revolución es un extraordinario proceso de educación. Haciendo eco lo plantó por Marx en la ideología alemana. La ideología reproduce la manera como se produce. Es así que a medida que la revolución se realizaba, también lo hacía el proceso educativo, dentro de la planificación y el desarrollo de los programas sociales, los cuales se desplegaron en tres momentos. Varios momentos, son 6. Durante el despliegue y organización de la educación entre el 59 y el 69, es decir, en los 10 años, y ustedes pueden encontrar el curso del Che en YouTube, donde el Che dice, es que aquí la educación no es de libre iniciativa, la educación aquí es una responsabilidad, es obligatoria. Aquí no hay disculpa para que nadie estudie, aquí todo el mundo estudia, dice el Che. Que es el proceso de cómo en 10 años se necesita pensar cómo venía el pensamiento y cómo se puede transformar el pensamiento en pos de la sociedad. Porque antes se pensaba, recordemos que Cuba era Las Vegas en Estados Unidos. Los inversionistas de los hoteles, de los casinos, están en Cuba, con Batista. ¿Sí? Eso es la historia. El segundo, yo voy a terminar con esto. En la campaña nacional de la meditación entre los años 60 y 61. O sea, primero se formó primaria, 10 años, luego secundaria, luego universidad, 100% de la formación. 3. El despliegue de la revolución educacional a principios del año 70. 4. En el proceso de rectificación de errores y la tendencia negativa desde 85-87. Es decir, que no solo se educa a nivel estatal, sino también se vigila qué fue lo que pasó, qué resultó, para corregir los errores y transformarlos y ampliar y mejorar lo que resultó. Quinto, al frente de la resistencia nacional durante el periodo especial en inicio de los años 90. ¿Por qué resistencia nacional? Porque cuando cae en la Unión Soviética, ya Cuba no puede intercambiar con nadie, queda sola, no puede intercambiar azúcar por gasolina, ni puede intercambiar insumos para que Cuba tuviese una economía más frugal. Con la caída de la Unión Soviética, Cuba sin retaguardia internacional. ¿Sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, Gaviria intentó intercambiar gasolina, petróleo por medicamentos, y Estados Unidos sancionó a Gaviria. Aquí en Colombia. O sea, cualquier persona que toca a Cuba, sancionó. Por eso es muy importante el caso de Venezuela en su momento. Ahora hay un refuego de Venezuela porque Venezuela está cediendo. Bueno, y ya para terminar, la última es la batalla de ideas hasta el presente, porque Cuba está enfrentada al bloqueo y la brutalidad tecnológica de los medios de comunicación que no han cesado de hacer y promulgar mala propaganda de Cuba, todo aquello que esté en contrario del neoliberalismo. Y es un reto de la educación en Cuba en este momento. Quedan más elementos por exponer, pero yo quiero terminar aquí para que ustedes tengan algo para preguntar. Muchas gracias.